Bienvenidos una vez más a Juicios en la Historia, casos de la CPI. Como ya saben, en este programa recreamos y analizamos casos emblemáticos de la Corte Penal Internacional, un tribunal que fue creado para enfrentar los crímenes más graves que amenazan la paz y la justicia en el mundo. Con la colaboración de expertos en Derecho, Historia y Relaciones Internacionales, desentrañaremos los hechos y el contexto de las decisiones jurídicas que han marcado estos procesos históricos. En el episodio de hoy viajamos al corazón de África, a la República Democrática del Congo, específicamente a la región de Ituri. Durante décadas, Ituri ha sido escenario de un conflicto brutal que ha cobrado la vida de miles y ha desplazado a innumerables familias. Entre los años 1999 y 2003, una de las etapas más violentas de este enfrentamiento estalló. Este estallido se dio entre comunidades étnicas, los Hema y los Lendu. Este conflicto, alimentado por tensiones históricas, la lucha por recursos naturales y el colapso de la autoridad estatal, derivó en crímenes atroces. Masacres, desplazamientos forzados, violaciones masivas y el reclutamiento de niños soldados son solo algunos de los horrores que marcaron a esta región y que aún hoy dejan cicatrices profundas. Es por ello que en este contexto uno de los casos más destacados que llegó ante la CPI fue el de Germain Katanga, un líder de milicia acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Germain fue señalado como una figura clave en los ataques contra la aldea de Bogoro en 2003, donde murieron más de 200 personas y muchas de ellas de la forma más atroz. En los próximos minutos exploraremos ciertamente todos los detalles de este caso, pero antes debemos enmarcarlo en el ámbito jurídico para que comprendan correctamente. El Estatuto de Roma, que ya hemos señalado anteriormente en otros capítulos, es el tratado fundacional de la CPI. Este establece su competencia para juzgar 4 tipos de crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Katanga fue procesado bajo los artículos 7 y 8 de este estatuto. Estos además abarcan crímenes de lesa humanidad como asesinato, persecución y crímenes de guerra como ataques internacionales contra civiles y el uso de niños soldados. Además, se alegó el principio de responsabilidad penal individual bajo el artículo 25 del Estatuto de Roma. La CPI establece que las personas y no los estados son responsables de los crímenes internacionales. En el caso de Katanga, se le procesó por su papel como comandante de las fuerzas de resistencia patriótica en el Ituri. También el principio de complementariedad, consagrado en el artículo 17 del Estatuto de Roma, establece que la CPI solo actúa si los estados no están dispuestos o no son capaces de llevar a cabo juicios genuinos. En este caso, de Katanga, se subrayó la incapacidad de la justicia congoleña para poder procesar a los responsables del conflicto de Ituri. Más adelante evidenciaremos el derecho de las víctimas a participar en el proceso, ya que el Estatuto de Roma otorga a las víctimas un papel único en los procedimientos de la CPI. En el caso de Katanga, las víctimas jugaron un papel fundamental al compartir sus testimonios y recibir una compensación simbólica por ellos. Sin más preámbulos, los invitamos a ser parte de este viaje por la justicia internacional. Esto es Juicios en la Historia, casos de la CPI. Comencemos. El conflicto en el Ituri dejó miles de muertos y desplazados. Sin embargo, un nombre resonó: el nombre de Germain Katanga. Un ex líder de milicias de la República Democrática del Congo implicado en graves crímenes en las atrocidades cometidas al noreste de este país.
Nació en 1978 y dirigió la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri y además es conocido por ser uno de los primeros líderes milicianos en ser juzgado y condenado por la Corte Penal Internacional. El día de hoy conoceremos su historia y el juicio que marcó su destino. Nuestra experta en conflictos africanos les cuenta más. Entre 2002 y 2003, el conflicto en Ituri fue principalmente una lucha por el poder y los recursos. Rápidamente se volvió una guerra étnica por la violencia extrema entre los grupos Gema y Lende, impulsados por las disputas de poder y el control de los recursos. El Frente de Resistencia Patriótico del Ituri, bajo el liderazgo de Katanga, estuvo involucrado en varias masacres y actos de violencia sistemática contra la población civil de Gema. Este conflicto dejó varias comunidades devastadas y atrocidades en el pueblo de Bogoro, resaltándose así como uno de los episodios más oscuros de la época. Este ataque sería el centro del juicio de Katanga. No recuerdo las horas, no recuerdo en qué momento pasó. Yo estaba en la cama con mi esposo. De un momento a otro llega mi hijo gritando, se escuchaban disparos. Se llevaron a mi hijo mayor, no tengo idea en dónde lo dejaron, no sé. Mis vecinas, mis hermanas no están, las capturaron, a los hombres los ejecutaron, no tengo idea en dónde están. Aquí tenemos a Gabriel, es un sobreviviente de la masacre. Gabriel, ¿qué pasó ese día? Ese día perdí a mi familia, a mis hermanos y a todos. ¿Y estás muy triste? Sí, muy triste. ¿Y ahora? Y ahora estoy buscando una nueva familia. Yo vi cómo los atacantes llegaban a la aldea. Mi aldea fue atacada de una forma muy indiscriminada. Recuerdo que llegaron armados con machetes, fusibles y no sé cuántas armas más. Creo que las armas eran ellos mismos, su brutalidad, su violencia. Recuerdo solo escuchar los gritos. Los gritos retumban en mi cabeza. Los disparos contra los de la aldea. Los niños y las mujeres gritaban. Los ancianos ya ni fuerza tenían para poder hacer algo. Nadie podía hacer nada. Nadie podía hacer siquiera algo. Recuerdo a una niña gritar, pedir por favor que no se la llevaran, que no la separaran de su madre. Recuerdo cómo mataron a un hombre delante de mis ojos. Se reían de una forma que yo no entendía. No sé qué pasó aquella madrugada. Solo tengo un recuerdo que quisiera olvidar. Katanga fue arrestado en 2005 y en 2007 fue trasladado a La Haya para enfrentar cargos ante la Corte Penal Internacional. La captura de Katanga era la muestra de que la justicia internacional se estaba tomando en serio los crímenes cometidos en el marco de los conflictos internos de las naciones. Representaba el compromiso de la Corte Penal Internacional para hacer justicia con todas las víctimas de dicho conflicto. La CPI lo acusó de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el ataque cometido el 24 de febrero de 2003 en la aldea de Bogoro. Estos crímenes tienen que ver con homicidio agravado, violación, esclavitud sexual, saqueo y destrucción de propiedades. La acusación afirmaba que Katanga era responsable como comandante del Frente de Resistencia Patriótico en Ituri por los crímenes cometidos en la aldea de Bogoro. En su primera aparición ante la CPI, Katanga escuchó todos los cargos: homicidio, esclavitud sexual, destrucción de propiedades y más. Este fue uno de los primeros casos en que la CPI llevó finalmente a juicio a un líder de milicias. Germain Katanga, usted se encuentra ante esta Corte Penal Internacional acusado de crímenes graves contra el derecho internacional. Se le imputa haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su rol en el ataque devastador a la aldea de Bogoro y en la República Democrática del Congo el 24 de febrero de 2003. Este ataque se cobró las vidas de decenas de civiles inocentes, destruyó hogares y despojó a familias enteras de su seguridad, sus bienes y su dignidad. Como líder de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, usted es acusado de haber participado de manera directa en la planificación, preparación y facilitación de este ataque,
con el conocimiento de que estas acciones resultarían en la pérdida de civiles y en el sufrimiento de la población local. La Fiscalía sostiene que usted facilitó el uso de armas letales, organizó las Fuerzas Armadas bajo su mando y permitió actos de asesinato, esclavitud sexual y destrucción masiva en un contexto de guerra. Estos crímenes son considerados como los más graves en el marco del derecho internacional, y nuestra responsabilidad en esta Corte es asegurar que los responsables de tales atrocidades enfrenten la justicia. Por tanto, señor Katanga, se le pregunta, ¿usted comprende los cargos por los que es imputada en esta Corte? Los comprendo. ¿Tiene presente que esta Corte lo va a juzgar conforme a los estatutos y principios de la misma? Es claro. Le recordamos que cada declaración que se haga en su contra será revisada meticulosamente para declarar si es culpable o inocente. Primer testigo del ataque, la llamo al estrado. Señores jueces, ese día presencié cosas que nadie debería ver. Ese día vi cómo violaban a mi hermana, vi cómo secuestraban a mis hijos. Tengo la sangre de mis hermanos en mis manos. Esos hombres entraron a la casa. No tengo idea, no puedo describir con palabras lo que pasó ese día. Solo sé que se llevaban a las mujeres, las capturaban y a los hombres los ejecutaban. No puedo aún, es algo que quedará en la memoria de todos para siempre. Mientras que la Fiscalía presentó evidencias contundentes, la defensa argumentó que no se podía argumentar o probar que Katanga realmente ordenó directamente este ataque. Honorables jueces, Germain Katanga fue un líder que facilitó las armas, dio apoyo logístico a los combatientes para un ataque brutal contra la aldea de Bogoro. Su responsabilidad no puede ser ignorada. Los testimonios y evidencias demuestran que estaba al tanto y formaba el ambiente de brutalidad en que se cometieron aquellos crímenes. Como defensa, sostengo que mi cliente no tenía control absoluto sobre los combatientes. La guerra en Ituri fue un conflicto caótico y no hay pruebas contundentes de que Katanga ordenara estos crímenes de manera directa. No podemos simplificar una situación de conflicto tan compleja y echarle la culpa a una sola persona. El liderazgo de Katanga fue clave. Es que no se trata solo de dar órdenes, no se trata de dar órdenes directas. Él creó un entorno donde estos actos fueron posibles. Su papel en la milicia convirtió el ataque en un acto de terror, un acto que no tiene piedad. Objeción, su señoría. La Fiscalía está haciendo suposiciones. Mi cliente no estuvo en el campo de concentración ese día. No hay pruebas sólidas de una cadena de mando directa entre él y los actos que se cometieron en el Bogoro. Objeción denegada. Ambas partes han sido escuchadas. La Fiscalía deberá probar el rol activo de Katanga en la coordinación de estos actos y la defensa deberá presentar evidencia clara de la falta de participación y de control directo. Procedamos. La CPI enfrentaba un desafío, no solo demostrar que Katanga era el líder de la milicia, sino también que facilitó y organizó este ataque. El tribunal sentencia a Germain Katanga a 12 años de condena por crímenes de guerra debido a su rol en facilitar el ataque en Bogoro. La pena podría ser reducida por buen comportamiento, tras completar 2/3 de su condena. La sentencia de Katanga fue histórica y aunque absuelto de algunos cargos, fue el primer líder de milicia condenado por facilitar crímenes de guerra. El día de hoy, para nuestras noticias internacionales, nos acompaña la consultora experta en derechos humanos Catalina Cuastumán, con el fin de hablar acerca de lo sucedido en Bogoró, hechos de los cuales se acusa a Germain Katanga. Cuéntenos, ¿qué crímenes y qué implicaciones tendrían estos hechos para la Corte? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Les agradezco por el espacio que me han brindado para hablar de este tema tan controversial como es el caso de Germain Katanga. Sí, claro, tienes razón, la Corte Penal Internacional lo está juzgando por 2 crímenes cometidos en Bogoró, los cuales son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
controversial en el hecho de que la Corte Penal Internacional tiene que buscar a futuro medidas y soluciones en los cuales se establezca cómo se va a juzgar a actores líderes militares, como es el caso de Katanga, pues fue él quien dio las armas e impulsó a este grupo a atacar a Bogoró. La Corte Penal ha estado involucrada en muchas controversias desde su creación, pero sí tiene que impulsar medidas en las cuales, además de lo establecido en el Estatuto de Roma, se busquen medidas en las cuales se pueda juzgar no a un criminal que no está en el campo de batalla, como es el caso pues, de Katanga. Muchas gracias. El caso de Katanga es significativo porque establece un precedente para la justicia internacional, mostrando así que los líderes de las milicias y los conflictos pueden ser responsables ante la CPI independientemente del país o la región de donde provengan. La condena de Katanga fue visto como un paso para la justicia en la República Democrática del Congo. Era un símbolo de que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no quedarían impunes en el mundo. Este caso no solo refleja crimen y sufrimiento, también representa esperanza. Esperanza para aquellas víctimas y para aquellas personas que se vieron afectadas por este ataque. Al sol de hoy, la CPI y todos los mecanismos judiciales implicados siguen trabajando arduamente para que en este tipo de conflictos los criminales no queden impunes y las víctimas puedan seguir viendo un rayo de esperanza. Acompáñennos en el siguiente capítulo.